La enorme estación espacial giraba lentamente en la oscuridad entre las estrellas. La estación Alfa 7 del Consejo era la estructura más grande jamás construida por manos alienígenas. Sus paredes de cristal se extendían kilómetros y dentro de su cámara principal se encontraban 17 sillas dispuestas en un círculo perfecto. Cada silla estaba hecha de metales raros encontrados en mundos distantes. Cada una contaba una historia de poder y sabiduría ancestral. Pero una silla permanecía vacía. El embajador Cetara entró en la gran cámara y miró ese asiento vacío con satisfacción. Sus escamas verdes reflejaban la luz de las paredes de cristal mientras se movía. La silla vacía llevaba allí 57 años. 57 años desde que a los humanos se les ofreció un lugar en esta mesa. 57 años desde que dijeron que no. Bien, se susurró a sí mismo. Los animales pertenecen a jaulas, no a los pasillos de la civilización. Los demás miembros del Consejo ya estaban tomando sus lugares. Estaba el embajador del Imperio Nexus, sus 4 ojos morados, escaneando los informes diarios. Su gente había gobernado el espacio durante 3000 años. Estaba la embajadora Cricida de la República Faloriana, su plata. La piel relucía mientras revisaba los acuerdos comerciales. El representante del colectivo Colmena, con aspecto de insecto, chasqueó las mandíbulas mientras leía informes militares. Todos eran viejos. Todos eran sabios. Todos se habían olvidado del pequeño planeta azul llamado Tierra. Cetara se acomodó en su silla y activó la pantalla holográfica que mostraba los negocios del día. Disputas comerciales entre colonias mineras. Ataques piratas cerca del borde exterior. Naves desaparecidas en el sector coreliano. Los problemas habituales que conlleva gobernar 17 mundos repartidos por la galaxia. Los humanos tomaron su decisión. Dijo su voz que se oía por toda la cámara. Querían quedarse solos en su pequeño mundo. Que se pudrieran allí. Los demás miembros del Consejo asintieron. Cuando la Tierra se desarrolló por primera vez a un ritmo superior al de la luz, el Consejo fue generoso. Ofrecieron a los humanos la oportunidad de unirse a la comunidad galáctica. Les ofrecieron comercio de tecnología y protección. Los humanos miraron esta generosa oferta y dijeron una palabra: no. Sin explicación, sin negociación. Simplemente no. Eso fue todo. El Consejo tenía cosas más importantes de las que preocuparse que un testarudo. Especies en el límite del espacio conocido. La silla de la Tierra había quedado vacía como recordatorio. Un recordatorio de que algunas especies eran demasiado orgullosas o demasiado estúpidas para aceptar ayuda cuando se les ofrecía. La sesión del Consejo comenzará. Anunció la computadora de la estación en 17 idiomas diferentes. Las enormes puertas selladas con un sonido como un trueno. Afuera, las estrellas continuaban su antigua danza mientras que adentro, los seres más poderosos de la galaxia se preparaban para discutir el destino de billones de vidas. Pero mientras hablaban de rutas comerciales y tratados defensivos, ninguno de ellos notó la pequeña nave que acababa de aparecer en el borde del sistema. Era hecha por humanos, aunque parecía diferente de las toscas naves que la Tierra había poseído hace 57 años. La nave se movía con propósito. Su agujero brillaba con tecnología que habría impresionado incluso a los mejores ingenieros del Consejo. El capitán de la nave, Alex Martínez, se sentó en su silla de mando y observó cómo la enorme estación espacial se hacía más grande en su pantalla. Tenía 42 años, cabello gris y manos firmes. Su uniforme era de tela azul simple, nada elegante, pero sus ojos guardaban secretos que harían temblarla el Consejo hasta sus cimientos. Señor. Recibimos instrucciones de atraque de la estación, informó su oficial de comunicaciones, la teniente Sarabel. Era joven, quizá de 25 años, con el pelo rubio recogido en una coleta reglamentaria. Como su capitán, vestía el sencillo uniforme de la Armada Estelar de la Tierra. Reconozco sus instrucciones, dijo Martínez con calma. Dígales que tenemos un mensaje para el Consejo. Un mensaje oficial del gobierno de la Tierra. Los dedos de Sara bailaron sobre su panel de control. Mensaje enviado, señor. Ahí están preguntando qué tipo de mensaje. Martínez sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era el tipo de sonrisa que un lobo podría dar antes de mostrar los dientes. Dígales que se trata de la membresía. En la cámara del Consejo, un ayudante subalterno se apresuró a la silla del embajador. El ayudante estaba nervioso, sus tentáculos se contraían mientras susurraba el mensaje. Abrió los ojos sorprendido. ¿Qué dijo?, exigió. Una nave humana, su excelencia.
Dicen que tienen un mensaje sobre la membresía del Consejo. La cámara quedó en silencio. 17 pares de ojos alienígenas se giraron hacia la silla vacía. Después de 57 años de silencio, la Tierra finalmente estaba hablando. Tráiganlos, dijo. Despacio, pero mantengan la seguridad en alerta máxima. Los humanos son impredecibles. La nave de Martínez atracó en la estación exactamente a tiempo. Mientras caminaba por los pasillos hacia la Cámara del Consejo, se maravilló de la arquitectura alienígena. Las paredes parecían fluir como el agua, pero se sentían sólidas bajo su tacto. Extrañas luces bailaban en patrones que lastimaban sus ojos y miraba demasiado tiempo. Este lugar había sido construido para impresionar, para recordar a los visitantes que estaban en presencia de seres mucho más avanzados que ellos mismos. Pero Martínez había visto cosas en los últimos 57 años que habrían asombró incluso a estos antiguos alienígenas. Había caminado sobre mundos que se generan alrededor de estrellas de las que el Consejo nunca había oído hablar. Había estrechado la mano de especies que existían en dimensiones que el Consejo ni siquiera imaginaba que la Tierra hubiera estado ocupada mientras el Consejo jugaba sus juegos políticos. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo se abrieron con un sonido como el de un cristal que cantaba. Martínez entró y miró las 17 sillas a su alrededor. Sus ojos se posaron en la vacía por un instante. Luego caminó hacia el centro de la sala y esperó. El humano dijo, «Embajador Zactara». Su voz se llenó de un desprecio apenas disimulado. «Vienes ante el Consejo después de 57 años de silencio. ¿Qué mensaje envía tu mundo primitivo a la galaxia civilizada?» Martínez miró al diplomático alienígena y sonrió con esa misma sonrisa lobuna. «Honorables miembros del Consejo», dijo. Su voz se escuchó con claridad en la vasta cámara. «Les traigo saludos del gobierno de la Tierra Unida y de los 312 mundos bajo nuestra protección». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las computadoras de la estación parecieron dejar de zumbar. Las escamas verdes de Zactara. El pálido Beldon parpadeó en rápida sucesión. Las mandíbulas de los representantes de los insectos dejaron de chasquear por completo. 3 mundos 112, susurró el embajador Cricina. Su piel plateada perdió su brillo. Martínez asintió cortésmente. «Sí, Su Excelencia. Pensamos que era hora de presentarnos a nuestros vecinos. Llevamos bastante tiempo expandiéndonos. No queríamos ser groseros». Los miembros del Consejo miraron al humano con creciente horror. La silla vacía de repente parecía menos un símbolo de la terquedad humana y más un trono que nunca había necesitado ser llenado. La Cámara del Consejo nunca había estado tan silenciosa. El capitán Martínez estaba de pie en el centro de la gran sala, rodeado de 17 rostros alienígenas que lo miraban con asombro e incredulidad. El número que había pronunciado flotaba en el aire como gas venenoso. 3 mundos 112. El embajador Zactara fue el primero en encontrar su voz. Sus escamas verdes se habían vuelto casi blancas de miedo, pero intentó ocultarlo tras la ira. «Mientes, humano. Nuestros sensores vigilan cada sistema estelar. Conocemos cada mundo que admite inteligencia. Vida. No hay colonias humanas más allá de la Tierra». Martínez metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño dispositivo. Parecía simple, como un juguete de niño hecho de metal y vidrio. Pero cuando presionó un botón en su costado, el aire sobre la Cámara del Consejo se llenó de luz. Apareció un mapa holográfico flotando a 20 pies sobre sus cabezas. Mostraba la galaxia como la conocía el Consejo, con sus 17 mundos marcados en luz azul. Pero entonces Martínez presionó otro botón y cientos de puntos rojos aparecieron en el mapa. Puntos rojos que marcaban colonias humanas, ciudades humanas, mundos humanos. El mapa contaba una historia que hizo que los miembros del Consejo se enfermaran de miedo. Mientras gobernaban su pequeño rincón del espacio, los humanos se habían extendido por casi 1/4 parte de la galaxia conocida. Habían construido ciudades en mundos helados cerca del borde galáctico. Habían excavado granjas en las superficies de planetas desérticos. Habían convertido gigantes gaseosos venenosos en ciudades flotantes que albergaban a millones de personas. «Esto es imposible», susurró el embajador. Sus 4 ojos morados recorrieron la pantalla holográfica de un lado a otro, contando los puntos rojos. Había tantos que se difuminaban en algunos sectores. «Su tecnología de sigilo debe ser increíblemente avanzada», dijo el embajador Crix. Su piel plateada había perdido todo su brillo.
Parecía vieja y cansada por primera vez en siglos. Martínez asintió respetuosamente. La doctora Lisa Parker y su equipo trabajaron durante 20 años para desarrollar nuestros sistemas de camuflaje. Estudiamos sus redes de sensores con mucho cuidado. Aprendimos a ocultar nuestras naves, nuestras comunicaciones, e incluso nuestros planetas enteros, de sus sistemas de detección. Señaló el mapa holográfico, y este se centró en un sector específico. Los miembros del Consejo lo reconocieron de inmediato. Eran las Puertas Curilianas, una región en la que habían estado luchando contra piratas durante los últimos 10 años. «Ven esta área aquí», dijo Martínez con calma. «Han tenido problemas con piratas que atacan sus naves mercantes. Hemos estado tratando de ayudar, pero siguieron disparando a nuestras patrulleras». La embajadora Zictara se quedó boquiabierta. Las naves fantasma que aparecen y desaparecen sin previo aviso. Esas eran suyas. El capitán John Blake comanda nuestra tercera flota colonial. Martínez explicó, ha estado protegiendo las rutas marítimas en ese sector desde hace 8 años. Cada vez que tu gente reportaba una batalla misteriosa donde los piratas simplemente desaparecían. Era el capitán Blake y sus naves limpiando el área. El insecto, representante del colmena colectivo Nodo Principal 7, chasqueó sus mandíbulas rápidamente. Era un sonido que su especie hacía cuando calculaban problemas complejos. El análisis estadístico de los ataques piratas en esa región muestra una reducción del 89% en los últimos 8 años. Nosotros lo atribuimos a factores aleatorios. No aleatorios. Martínez dijo con una pequeña sonrisa. Planificado. No nos gustan los piratas más que a ustedes. La diferencia es que nosotros hacemos algo al respecto. Embajador Fralde. Los cristalinos. La Confederación se inclinó hacia adelante en su silla. Su cuerpo translúcido titilaba con energía nerviosa. Las disputas territoriales en el borde exterior. Los misteriosos guardianes de la paz que aparecen durante los conflictos y de alguna manera convencieron a ambos bandos de dejar de luchar. Esos también eran su gente. Martínez asintió de nuevo. La almirante Kate Sullivan ha estado trabajando en esa región durante 12 años. Ha evitado 3 guerras importantes y ha ayudado a establecer tratados de paz entre especies que habían estado luchando durante siglos. Descubrimos que la mayoría de los conflictos pueden resolverse si alguien se toma el tiempo de escuchar a ambas partes. Los miembros del Consejo se miraron con creciente horror. Cada misterio que habían encontrado en las últimas décadas, cada evento inexplicable, cada milagro que había salvado vidas y evitado guerras, había sido causado por humanos. La especie que habían descartado como bárbaros primitivos había estado manteniendo la paz en secreto en media galaxia. ¿Pero por qué?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué se esconden de nosotros? ¿Por qué no se rebelaron hace años? Martínez guardó silencio un largo rato. Miró alrededor de la cámara, admirando la magnífica arquitectura, los antiguos símbolos de poder, las 17 sillas que representaban las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Porque nunca preguntaste si necesitábamos ayuda. Nos ofreciste unirnos a tu club, pero nunca preguntaste qué estábamos haciendo. Asumiste que porque éramos jóvenes éramos débiles. Asumiste que porque éramos diferentes estábamos equivocados. Volvió a señalar el mapa holográfico, que mostraba nueva información, rutas comerciales entre colonias humanas, redes de defensa que protegían sectores enteros, campos de refugiados donde los humanos habían salvado especies enteras de la extinción. Mientras debatían las regulaciones sobre los derechos mineros, construíamos hogares para los refugiados de la citación después de que su mundo natal fuera destruido. Mientras negociaban acuerdos comerciales, luchábamos contra el cártel esclavista y liberábamos a sus prisioneros. Mientras celebraban reuniones sobre la forma correcta de contactar con nuevas especies, hacíamos amigos y aliados por toda la galaxia. Embajador Cefara se levantó de su silla, con las piernas temblando de rabia y miedo. No tenías derecho. El Consejo mantiene el orden en esta galaxia. No puedes simplemente decidir expandirte sin nuestro permiso. Martínez lo miró con algo que podría haber sido lástima. Embajador, con respeto, no necesitábamos su permiso. No somos niños pidiendo dinero para su mesada. Somos una especie soberana con derecho a determinar nuestro propio futuro. Pero la ley, balbuceó, la ley galáctica establece que toda expansión debe ser aprobada por el Consejo. Tu ley, corrigió Martínez suavemente.
Una ley escrita por y para las 17 especies que se sientan en esta Cámara. La Tierra nunca firmó ese tratado. Nunca fuimos parte de su sistema legal. Hemos estado operando bajo nuestra propia autoridad durante 57 años y ha funcionado bastante bien para todos los involucrados. La verdad golpeó a los miembros del Consejo como un golpe físico. Habían estado viviendo en una burbuja creyendo que controlaban la galaxia mientras los humanos habían estado construyendo una civilización que eclipsaba la suya. La silla vacía en su cámara no era un símbolo de la terquedad humana. Era un símbolo de la independencia humana. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó el embajador Cricina en voz baja. Martínez sonrió y esta vez fue una genuinamente. Una expresión cálida. Nada que no estés dispuesto a dar libremente. Estamos aquí para ofrecer amistad, comercio y cooperación. Estamos aquí para sugerir que tal vez es hora de que la galaxia tenga un nuevo tipo de liderazgo basado en resultados en lugar de tradición. El mapa holográfico parpadeó y cambió mostrando nuevos datos: colonias humanas produciendo alimento para mundos hambrientos, hospitales humanos tratando enfermedades alienígenas, escuelas humanas enseñando a los niños de docenas de especies, flotas humanas protegiendo rutas comerciales y manteniendo la paz. Hemos demostrado que podemos gobernarnos a nosotros mismos, dijo Martínez en voz baja. Ahora estamos ofreciendo ayudarlos a gobernar la galaxia juntos como iguales. La Cámara del Consejo volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue un tipo de silencio diferente. Era el silencio de personas que se dieron cuenta de que el mundo que conocían acababa de terminar y algo completamente nuevo estaba a punto de comenzar. La sesión de emergencia comenzó 2 horas después de que Martínez terminara su presentación. Los 17 miembros del Consejo se sentaron en una cámara más pequeña lejos del capitán humano, que esperaba pacientemente en los aposentos de invitados. La habitación estaba sellada con las más altas medidas de seguridad que poseían. Ningún sonido podía entrar o salir, no se podían transmitir señales. Lo que estaban a punto de discutir sacudiría los cimientos de todo lo que creían sobre su lugar en la galaxia. El embajador Felden revisó los informes de inteligencia en su pantalla personal. Sus 4 ojos morados escanearon décadas de datos buscando pistas que habían pasado por alto. Cuanto más leía, más se le revolvía el estómago de miedo e ir a la liberación del mundo natal de la situación, dijo con voz conmocionada. Lo celebramos como una gran victoria de los oprimidos. De contra sus esclavistas. Nuestros historiadores escribieron canciones sobre la valiente rebelión que derrocó a los tiranos. La embajadora Cricina sacó los mismos archivos en su pantalla. Su piel plateada se había vuelto casi gris por la preocupación. Los informes de batalla nunca tenían sentido. Las asaciones no tenían armas, ni naves, ni entrenamiento militar. Sin embargo, de alguna manera, derrotaron a una de las flotas esclavistas más poderosas de la galaxia en un solo día. Porque tenían ayuda, susurró la embajadora Fral. Su cuerpo translúcido parpadeó con energía nerviosa. Ayuda humana. Los rebeldes no ganaron esa batalla. Las naves de guerra humanas sí. Nodo 7, el representante insecto del colectivo Colmena, chasqueó sus mandíbulas en un cálculo rápido. El análisis de probabilidad indica 17 eventos similares en los últimos 30 años. Rebeliones de esclavos, derrotas de piratas, derrocamientos de tiranos, todos exitosos a pesar de las probabilidades imposibles. Todos ocurriendo en sectores donde ahora existen colonias humanas. Las piezas del rompecabezas estaban encajando y la imagen que formaban era aterradora. Mientras el Consejo había estado gestionando sus 17 mundos con cuidado. Burocracia y reuniones interminables. Los humanos habían estado librando una guerra secreta por toda la galaxia. Una guerra contra la esclavitud, contra la opresión, contra cualquiera que lastimara a inocentes. El embajador Zequetara se levantó y comenzó a pasearse por la pequeña habitación. Sus escamas verdes aún estaban pálidas por la conmoción, pero ahora la ira comenzaba a reemplazar al miedo. No tenían ningún derecho en absoluto. La ley galáctica es clara. La intervención militar requiere la aprobación del Consejo. Nosotros decidimos cuando es necesaria la fuerza. ¿Cuándo hemos decidido eso?, preguntó la embajadora Cricina en voz baja. ¿Cuándo hemos enviado nuestras flotas a liberar esclavos o a luchar contra tiranos? Escribimos leyes y hacemos tratados, pero nunca nos ensuciamos las manos. Cétara se giró para mirarla, porque así no funciona la civilización. Mantenemos el orden mediante la diplomacia, mediante la negociación, mediante los canales adecuados. No vamos por la galaxia jugando a los soldados y decidiendo quién vive y quién muere. Díganle eso a los 3 millones de citaciones que están vivas hoy, porque los humanos decidieron jugar a los soldados. Cricina respondió.
Díganle eso a los niños que no son esclavos porque los humanos no siguieron los canales adecuados. La discusión que siguió fue diferente a todo lo que el Consejo había experimentado en siglos. Estos eran seres que habían trabajado juntos durante miles de años y que habían construido una civilización basada en la cooperación cuidadosa y el respeto mutuo. Pero la revelación de las actividades humanas había destrozado esa tranquila cooperación. La masacre coreliana, dijo el embajador Fral. De repente, la sala quedó en silencio. Todos conocían ese nombre. Fue la peor atrocidad en la historia galáctica reciente cuando los señores de la guerra de Curillon destruyeron un sistema estelar entero para dar un ejemplo a los rebeldes. Nunca sucedió, continuó Fral. El informe decía que 500.000 de personas murieron cuando los señores de la guerra agrietaron la corteza del planeta, pero nuestros sensores del espacio profundo detectaron naves de evacuación masivas en ese sistema solo días antes de las naves de ataque que aparecieron y desaparecieron sin previo aviso. Las manos de Beldon temblaban mientras sacaba los archivos clasificados. Los campos de refugiados que aparecieron por todo el sector, campos que podían albergar exactamente a 500.000 de personas. Campos que tenían sistemas de soporte vital de estilo humano. Los salvaron a todos, susurró el nodo principal 7. Los humanos evacuaron todo el planeta antes de que los señores de la guerra podrían destruirlo. Luego nos hicieron creer que 500.000 de personas habían muerto porque era más fácil que explicar cómo tenían naves capaces de transportar a tanta gente sin ser detectadas. El silencio en la sala solo se rompía con el sonido de los aparatos de respiración y el zumbido de los sistemas de soporte vital. Los miembros del Consejo se miraron fijamente intentando procesar la magnitud de lo que habían aprendido. La especie que habían descartado como primitiva no solo había construido una civilización galáctica, sino una mejor. El embajador Cétara finalmente se sentó. Su ira fue reemplazada por el agotamiento. ¿Cuántas?, preguntó en voz baja. ¿Cuántas vidas han salvado mientras nosotros estábamos aquí sentados haciendo leyes? Sus dedos se movían por la pantalla, mostrando estadísticas que lo enfermaban. Estimaciones conservadoras basadas en intervenciones conocidas, 15 millones de esclavos liberados, 3 millones de refugiados evacuados de zonas de guerra, 47 mundos salvados de la destrucción, 233 actos de genocidio prevenidos. Y eso es solo lo que podemos probar. CXA añadió, si han estado operando en secreto durante 57 años, podría haber cientos de otras intervenciones. No sabemos nada al respecto. La realidad matemática era aplastante. En el tiempo que el Consejo había gobernado 17 mundos, los humanos habían salvado más vidas que las que el Consejo había salvado en esos mundos juntos. Habían evitado más guerras, detenido más atrocidades y protegido a más personas inocentes que la supuesta civilización galáctica avanzada. Tenemos que hacernos una pregunta difícil, dijo la embajadora Fral. Su forma translúcida se había estabilizado, pero su voz estaba cargada de tristeza. ¿Somos los buenos en esta historia o somos los burócratas incompetentes que dejaron que el mal floreciera mientras debatíamos el procedimiento? Las mandíbulas del nodo principal 7 se cerraron. Análisis lento. Indica que la intervención humana ha evitado un estimado de 47 guerras importantes en las últimas 3 décadas. La intervención del Consejo ha evitado 0 guerras importantes en el mismo periodo. Porque preferimos la negociación a la violencia, protestó Cétara. Pero su voz carecía de convicción. El caballero de la expansión dijo de repente. Estaban conquistando 3 nuevos mundos cada año, esclavizando poblaciones enteras. Pasamos 2 años negociando con ellos, tratando de encontrar una solución pacífica y luego simplemente dejaron de crica. Toda su flota desapareció de la noche a la mañana. Pensamos que se habían retirado para consolidar sus fuerzas. No se retiraron, dijo Fral. Fueron destruidos por humanos. Mientras escribíamos notas diplomáticas, los humanos estaban librando una guerra. La sesión de emergencia continuó durante 6 horas más. Los miembros del Consejo revisaron décadas de informes de inteligencia en busca de señales de intervención humana que habían pasado por alto. Lo que encontraron fue un patrón de heroísmo y sacrificio que avergonzaba a su propia civilización. Cada misterio que habían encontrado tenía la misma explicación. Las flotas fantasmas, que parecían luchar contra piratas. Las donaciones anónimas de alimentos y medicinas a zonas de desastre. Rescates milagrosos de civiles en zonas de guerra. Las misteriosas explosiones que destruyeron campamentos de esclavos y fábricas de armas. Todo había sido humano. Todo había sido la especie que habían descartado por ser demasiado primitiva para unirse a su consejo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente el embajador Cictara.
¿Cómo respondemos a esto? Feldon miró a sus colegas. Eran algunos de los seres más antiguos y sabios de la galaxia. Habían guiado sus civilizaciones durante milenios. Pero ahora mismo parecían niños que acababan de descubrir que sus padres no eran tan inteligentes como pensaban. Tenemos 3 opciones, dijo lentamente. Podemos intentar mantener nuestra autoridad y fingir que nada ha cambiado. Podemos declarar a los humanos una amenaza e intentar detener su expansión. O podemos admitir que tal vez, solo tal vez, han estado haciendo un mejor trabajo que nosotros. El silencio que siguió fue el más largo en la historia del Consejo. Afuera, las estrellas continuaban su antigua danza. Pero dentro de la cámara sellada, los seres más poderosos de la galaxia se enfrentaron a la posibilidad de que ya no fueran los más poderosos. El capitán Martínez seguía esperando en el aposentos de invitados. Probablemente leyendo un libro o tomando una siesta. Había entregado su mensaje y les había mostrado la verdad. Ahora les tocaba a ellos decidir cómo responderían a la nueva realidad. La era del dominio del Consejo había terminado. La pregunta era si lo aceptarían con gracia o si lucharían en una guerra que no podrían ganar. La Cámara del Consejo había sido reconstruida durante la noche. Donde antes había 17 sillas en círculo, ahora había 18. La nueva silla estaba hecha de acero simple y cuero. Nada sofisticado como las demás. Estaba justo enfrente del espacio vacío, que se había dejado para la Tierra hace 57 años. El mensaje era claro. Las cosas habían cambiado. El capitán Martínez entró en la cámara con la misma tranquila confianza que había mostrado el día anterior. Su sencillo uniforme azul parecía aún más sencillo junto a las elaboradas túnicas y armaduras ceremoniales que usaban los dignatarios alienígenas. Pero de alguna manera parecía ser la persona más importante en la sala. El embajador se levantó de su silla. Sus 4 ojos morados estaban rojos de agotamiento. Un consejo. Había pasado toda la noche en sesión de emergencia y se notaba que el capitán Martínez dijo formalmente: el consejo ha revisado su presentación. Tenemos preguntas. Martínez asintió cortésmente. Con gusto responderé cualquier cosa que pueda. Su excelencia. El cártel esclavista dijo: embajador Cétara. Su escama verde todavía pálida por la sorpresa. Controlaban 60 sistemas estelares. Tenían la flota más grande del borde exterior. El mes pasado simplemente desaparecieron. Sus naves, sus bases, sus líderes, todos desaparecieron sin dejar rastro. Fuiste tú, ¿no? El almirante Ryan Cooper lideró esa operación. Martínez respondió con calma. El cártel esclavista estaba secuestrando niños de los campos de refugiados. No toleramos ese tipo de comportamiento. Destruiste una flota entera. Susurró el embajador Kixa. 60 naves de guerra desaparecieron en una sola noche. ¿Cómo es posible? Martínez sonrió. Pero había firmeza en su expresión. Hemos tenido 57 años para desarrollar nuestra tecnología militar. Hemos aprendido de cada especie que hemos encontrado. Hemos estudiado todas las tácticas de batalla utilizadas en la galaxia. Hemos mejorado en todo. El nodo principal 7 chasqueó sus mandíbulas rápidamente. Solicitud de análisis militar. ¿Qué es? El tamaño actual de la flota humana es lo suficientemente grande como para que Martínez respondiera simplemente. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Los miembros del Consejo se miraron con creciente alarma. Habían pasado la noche revisando informes de inteligencia, intentando estimar la capacidad militar humana. Cada cálculo que hacían era aterrador. La tercera flota bortaniana dijo: el embajador Fral. De repente, su cuerpo translúcido parpadeó con energía nerviosa. Estaban realizando ejercicios militares cerca del sector Centuri el año pasado. Informaron de mí. Contactos misteriosos. En sus sensores. Contactos que aparecían y desaparecían a voluntad. Martínez asintió. Estábamos monitoreando los ejercicios. La almirante Kate Sullivan quería asegurarse de que su gente no planeara atacar ninguna de nuestras colonias en ese sector. Ataquen sus colonias. La voz de Cétara se elevó con indignación. No teníamos ni idea de que sus colonias existieran. Lo sabemos. Martínez dijo suavemente. Pero los movimientos de su flota parecían agresivos desde nuestra perspectiva. El almirante Sullivan solo estaba siendo cauteloso. Ella es
responsable de proteger a 2 millones de civiles humanos en ese sector. El embajador se sentó pesadamente en su silla. 2 millones de personas en un solo sector. ¿Cuántos humanos hay en total según el último censo? Unos 43.000 millones en todas nuestras colonias. Martínez respondió. Hemos estado creciendo constantemente durante décadas. La cifra golpeó al Consejo como un golpe físico. 43.000 millones de humanos repartidos en 312 mundos. Los 17 mundos del Consejo tenían una población combinada de solo 12.000 millones. La humanidad no solo se había expandido más allá de su conocimiento. Se habían convertido en la civilización más grande en la galaxia. Esto es imposible, murmuró Cetara. Nuestros estudios demográficos, nuestros cálculos de recursos, nuestras proyecciones de población, ninguno de ellos lo tuvo en cuenta. Eso es porque nunca nos pidieron nuestras cifras. Martínez señaló razonablemente que asumieron que éramos una pequeña especie primitiva confinada en un mundo. Nunca se molestaron en comprobar si esa suposición era correcta. La embajadora Cricina se inclinó hacia adelante en su silla. Capitán Martínez, necesitamos entender algo. Su especie tiene la mayor población de la galaxia. Tienen tecnología militar avanzada. Han estado interviniendo en conflictos durante décadas. ¿Qué quieren exactamente de nosotros? Martínez guardó silencio durante un largo momento. Miró a su alrededor, estudiando cada uno de los rostros alienígenas que lo miraban fijamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Queremos la paz, dijo simplemente. Queremos acabar con la esclavitud en la galaxia. Queremos detener las guerras antes de que comiencen. Queremos proteger a las personas inocentes de quienes podrían hacerles daño. Queremos construir un futuro donde todas las especies puedan prosperar y crecer sin miedo. ¿Y si nos negamos a cooperar?, preguntó en voz baja. Martínez se encogió de hombros. Entonces continuaremos. Lo que hemos estado haciendo durante 57 años. Protegemos a nuestra gente y a nuestros aliados. Detenemos las cosas malas cuando podemos. Construimos una galaxia mejor, un mundo a la vez, sin nuestro permiso, dijo Cetara enojada. No necesitamos su permiso. Martínez respondió sin emoción. Nunca lo hicimos. Hemos demostrado que podemos gobernarnos a nosotros mismos y proteger a otros sin la guía del Consejo. La pregunta no es si tenemos derecho a hacer lo que hacemos. La pregunta es si quieres ayudarnos a hacerlo mejor. La forma translúcida de la embajadora Fral se estabilizó mientras procesaba esta información. No estás pidiendo unirte al Consejo. Estás pidiendo al Consejo que se una a ti. Martínez sonrió. Ahora estás empezando a entender. Las implicaciones de esa declaración resonaron por la cámara como ondas expansivas. Durante miles de años, el Consejo había sido la autoridad suprema en Amhindu, una galaxia. Las especies acudían a ellos buscando membresía, buscando aprobación, buscando orientación. Ahora, por primera vez en su historia, se les pedía que consideraran unirse a la organización de otra persona. ¿Cómo sería eso? Pregunto Nodo Principle 7. Este nuevo gobierno galáctico que propones es más grande. Martínez dijo, inmediatamente. Más mundos, más especies, más voces en el proceso de toma de decisiones. En lugar de 17 mundos tomando decisiones para la galaxia, podríamos tener cientos de mundos trabajando juntos. Charles Protesto 0. Demasiadas voces, demasiadas opiniones. Nada se decidiría jamás. La almirante Susan Chan dirige un consejo de 47 especies diferentes en el borde exterior. Martínez replicó, han evitado 6 guerras y establecido 3 nuevas rutas comerciales en los últimos 2 años. Funciona cuando la gente realmente quiere cooperar. El embajador mostró pantallas holográficas que mostraban los conflictos galácticos actuales. La guerra de Tornax en el sector 7. Ambos bandos han estado luchando durante 3 años. Millones de muertos. Mundos enteros destruidos. El Consejo ha intentado negociar, pero ambos bandos se han negado a escuchar. El general Mike Robinson puso fin a un conflicto similar en el sector 12 el mes pasado. Martínez dijo con calma, le tomó 2 semanas. A veces, la gente solo necesita que alguien a quien respete les diga que dejen de luchar. ¿Y si no paran?, preguntó. La expresión de Krika Martínez se endureció y entonces los detendremos. La guerra de Tornax podría terminar mañana si nos dieran permiso para intervenir. Tenemos las naves,
Tenemos a los soldados entrenados y tenemos la autoridad moral que proviene de preocuparse realmente por las vidas inocentes. Los miembros del consejo se miraron en un silencio atónito. El humano se ofrecía a resolver sus mayores problemas con una confianza casual. Problemas con los que habían estado luchando durante años. Estaba sugiriendo que podrían resolverse en días o semanas. Lo haces parecer tan simple, dijo el embajador Fral. Es simple. Martínez respondió. Lo incorrecto es incorrecto, lo correcto es correcto. Cuando alguien lastima a personas inocentes, los detienes. Cuando uno necesita ayuda, tú los ayudas. Cuando alguien empieza una guerra, tú la previenes. El Consejo ha pasado tanto tiempo preocupándose por el procedimiento adecuado que has olvidado el sentido de tener poder en primer lugar. El embajador Zictar se puso de pie enojado. ¿Y quién decide qué está bien y qué está mal? ¿Quién te da la autoridad para tomar estas decisiones? ¿Quién vigila a los vigilantes? Martínez lo miró directamente. La misma gente que nos ha estado observando durante 57 años. La gente que hemos salvado. Los mundos que hemos protegido. Los niños que no son esclavos porque decidimos actuar en lugar de debatir. Nos observan, embajador, y hasta ahora parecen aprobar nuestros métodos. La cámara volvió a quedar en silencio. Afuera, la nave del capitán Martínez esperaba en la bahía de atraque. Dentro de esa nave había dispositivos de comunicación que podían alcanzar 312 mundos humanos en un instante. Mundos llenos de personas que habían pasado décadas construyendo algo mejor que lo que el Consejo ofrecía. La elección era simple, pero no fácil. El Consejo podía aferrarse a su antigua autoridad y ver cómo cambiaba la galaxia a su alrededor. O podiam admitir que talvez, solo talvez. Era hora de probar algo nuevo. La era de dominio del Consejo estaba terminando. Una pregunta era si ayudarían a construir lo que vendría después o si serían abandonados por una especie que ya había demostrado que no necesitaba el permiso de nadie para salvar la galaxia. Habían pasado 3 semanas desde que el capitán Martínez entregó su mensaje al Consejo. 3 semanas de acalorados debates, sesiones de emergencia y noches de insomnio para las 17 especies que habían gobernado la galaxia durante milenios. La Cámara del Gran Consejo había sido modificada de nuevo. Ahora no albergaba 18 sillas, sino 57. Representantes de colonias humanas habían llegado para unirse a las discusiones sobre el futuro de la civilización galáctica. El embajador miró alrededor de la cámara expandida con ojos cansados. Sus 4 pupilas moradas recorrieron los rostros de especies que nunca antes había visto. Estaba la comandante Lisa Gray, de las colonias de hielo cerca del borde galáctico. Su gente había aprendido a sobrevivir a temperaturas que matarían a la mayoría de las formas de vida. A su lado estaba sentado el embajador Tony Clark, de los mundos mineros, con las manos marcadas por años de trabajo en los campos de asteroides antes de convertirse en diplomático. Los humanos habían cumplido su promesa. Habían traído representantes de docenas de mundos, cada uno con sus propias historias de expansión y supervivencia. Pero también habían traído algo más. Habían traído a los alienígenas que habían salvado. En la silla junto al capitán Martínez, se sentó el embajador de la situación. La gente recordaba cuando las citas habían sido esclavizadas, sus hermosas canciones silenciadas por amos brutales. Ahora hablaba con la confianza de alguien cuya gente era libre. Detrás de él se sentaban otras especies rescatadas, otros sobrevivientes de conflictos. El Consejo había sido demasiado lento para evitarlo. La votación se realizará hoy. Anunció el Consejo preparado. Su voz recorrió la cámara ampliada, llegando a oídos y órganos sensoriales de docenas de especies diferentes. La pregunta ante nosotros es simple: ¿aceptamos la propuesta de la humanidad de un nuevo gobierno galáctico? Un gobierno basado en la protección de la vida inocente en lugar del mantenimiento de la autoridad tradicional. El embajador Zictara se levantó de su silla. Durante las últimas 3 semanas, el diplomático de escala verde se había convertido en el líder de quienes se oponían a la propuesta humana. Esto es una locura, declaró. Durante miles de años, el Consejo ha mantenido la paz mediante la negociación cuidadosa y el respeto. Por la ley establecida. Ahora se nos pide que abandonemos todo lo que hemos construido por las promesas salvajes de una especie que resuelve los problemas con violencia. El capitán Martínez se levantó tranquilamente de su asiento. El embajador Zictara habla de la violencia como si siempre estuviera mal. Pero a veces la violencia es necesaria para proteger vidas inocentes. A veces, la única forma de detener el mal es combatirlo. ¿Y quién decide qué es el mal? Z respondió:
¿Quién te da el derecho a tomar estas decisiones? Antes de que Martínez pudiera responder, el embajador de la citación se puso de pie. Su traductor convirtió su discurso musical en palabras que los demás podían entender. Les diré quién les da el derecho, dijo. Los 3 millones de hijos de mi pueblo que están vivos hoy porque los humanos eligieron luchar contra nuestros esclavistas en lugar de negociar con ellos. Una nueva voz se unió al debate. El embajador Crost de las colonias fronterizas, una especie, un consejo del que nunca había oído hablar hasta hace 3 semanas. Los humanos encontraron a mi pueblo muriendo por una plaga que destruyó nuestros sistemas inmunológicos. Los protocolos médicos del Consejo habrían requerido 2 años de estudio antes de aprobar el tratamiento. Los humanos tenían una cura que funcionaba en 2 días. Salvaron 40 millones de vidas mientras sus burócratas habrían estado llenando formularios. Cétara las escamas, palidecieron los procedimientos adecuados existen por buenas razones. Estudios de impacto de pruebas médicas análisis cultural, estas cosas importan no tanto. Como dijo Liz la comandante Lisa Gray, simplemente, mi colonia fue atacada por asaltantes cuando yo tenía 12 años, mataron a mis padres y me tomaron como esclavo pasé 3 años. Encadenado antes de que los marines humanos encontraran nuestra prisión. En la nave y libéranos. No me importan tus procedimientos, embajador. Me importan los resultados. Las historias continuaron durante horas. Especie tras especie se levantaron para hablar sobre la intervención humana que había salvado sus mundos, sus culturas, sus vidas. Los refugiados corelianos contaron cómo las naves de evacuación humana los rescataron del bombardeo planetario. Los mineros Nexari describieron cómo los ingenieros humanos salvaron sus colonias de asteroides del colapso. La lista de logros humanos se hacía más larga con cada testimonio. La embajadora Dot, Cricina, lo escuchó todo con creciente tristeza. Su piel plateada había perdido su brillo permanentemente en las últimas 3 semanas. La evidencia es abrumadora, dijo. Finalmente, en 57 años de expansión secreta, los humanos han salvado más vidas y evitado más sufrimiento que nosotros en 500 años de gobierno abierto. Porque ignoran la ley, protestó Zakara débilmente. Porque se preocupan más por las personas que por el papeleo, respondió la embajadora frágil. Su forma translúcida parpadeó con resignación. Hemos pasado siglos perfeccionando el arte de gobernar mientras que ellos han pasado décadas perfeccionando el arte de ayudar realmente a la gente. Nodo principal 7. Del colectivo Colmena. Chasqueó sus mandíbulas en el patrón que significaba pensamiento profundo. El análisis matemático confirma la superioridad humana en la gobernanza práctica. Las tasas de mortalidad de los sectores protegidos por humanos son un 73% más bajas que en las regiones gobernadas por el Consejo. La prosperidad económica es un 156% mayor. Los conflictos violentos son un 89% menos frecuentes. Las cifras eran aplastantes. Todas las mediciones que importaban mostraban que la civilización humana era más exitosa que la civilización del Consejo. Salvaron más vidas, evitaron más guerras y crearon más prosperidad donde quiera que fueran. El embajador se puso de pie lentamente. La elección que tenemos ante nosotros es clara. Podemos mantener nuestra autoridad sobre 17 mundos mientras los humanos protegen a cientos de otros. Podemos insistir en nuestros derechos tradicionales mientras la gente muere esperando que tomemos decisiones. O podemos admitir que tal vez haya una mejor manera. ¿Y si votamos para unirnos a este nuevo gobierno?, preguntó el embajador Fral. ¿Qué pasa con nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestra independencia, capitán? Martínez sonrió. Nada cambia, excepto que puedes ayudar a tomar decisiones que realmente importan. Los humanos que dirigen el Consejo del Borde Exterior todavía hablan 47 idiomas diferentes y practican docenas de religiones diferentes. La unidad no significa uniformidad, embajador. Significa trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias. El debate continuó durante otra hora, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. La evidencia era demasiado abrumadora y los testimonios demasiado poderosos. Uno a uno, los miembros del Consejo anunciaron sus votos. El embajador Crix votó sí. La República Tiloriana se une al nuevo gobierno galáctico. El embajador Fral votó sí. La Confederación Cristalina acepta el liderazgo humano. El nodo principal 7 votó sí. El colectivo Colmena calcula el máximo beneficio en la cooperación. Incluso algunos de los partidarios de Cétara lo abandonaron a medida que avanzaba la votación. Al final,
Solo 3 especies votaron en contra de la propuesta: el Imperio Bortiniano, la hegemonía Nexus y una pequeña confederación comercial. 14 especies votaron a favor de unirse al nuevo gobierno. Cuando se anunció el recuento final, el embajador Zicara se desplomó en su silla. Este es el fin de la civilización galáctica tal como la conocemos, dijo con amargura. El Doc Capitán Martínez se acercó al diplomático derrotado y le extendió la mano. No, embajador. Este es el comienzo de la civilización galáctica. La civilización como debería ser. Cetara miró la mano ofrecida por un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano y la estrechó. Rezo para que tenga razón. Capitán, rezo para que su especie sea tan sabia como poderosa. Haremos lo mejor que podamos. Martínez dijo simplemente: eso es todo lo que cualquiera puede hacer. La ceremonia que siguió fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica. En lugar de tratados formales y rituales elaborados, se fundó el nuevo gobierno con simples apretones de manos y promesas de mejorar. Representantes de 300 mundos permanecieron juntos en la cámara expandida hablando docenas de idiomas, pero unidos por un propósito común mientras la celebración continuaba en la noche. El embajador se encontró de pie, solo, en un rincón tranquilo de la cámara. La silla que había estado vacía durante 57 años finalmente estaba ocupada. Pero no estaba ocupada por alguien que pidiera unirse al Consejo. Estaba ocupada por alguien que había construido algo mejor de lo que el Consejo jamás podría esperar ser. La era del Consejo había terminado. La era de la Unión Galáctica había comenzado. Y en algún lugar de la vasta cámara, 17 especies alienígenas que una vez gobernaron la galaxia estaban aprendiendo. Para seguir el ejemplo de la especie que una vez habían descartado como primitiva dot fuera de la estación Las Estrellas, continuaron su antigua danza, pero ahora bailaban sobre una galaxia donde humanos y extraterrestres trabajaban juntos como iguales, donde la protección de la vida inocente importaba más que la antigua tradición y donde la pregunta ya no era quién tenía la autoridad para actuar, sino quien tenía el coraje de hacer lo correcto. La silla vacía finalmente había sido llenada no por alguien que buscara poder, sino por alguien que había demostrado que lo merecía.